Bueno, estábamos escuchando a Teresa Parodi, La Casa Vieja, que también de forma indirecta nos lleva también a las antiguas casonas, a las antiguas estancias a las que estuvimos refiriendo en este programa, ¿no? Es decir, esta idea de los recuerdos que nos traen las casonas viejas, eh, y sus habitantes y las memorias de sus paredes, de sus aberturas, de sus enrejados, que, que abundan aquí en Ituzaingó y que también tenemos que tener conciencia y responsabilidad de cuidarlas, ¿no? Bien, habíamos visto, estuvimos charlando un poquito acerca de los diferentes puntos, las diferentes postas de este camino real, ¿no? Otro de los puntos importantes cuando se señaliza este camino histórico en Ituzaingó tiene que ver con las personalidades que transitaron el camino real, ¿no? Lo importante acá es tener en cuenta que este camino real fue transitado por el general Manuel Belgrano, por el gobernador Manuel Ignacio Lagraña, por el brigadier general Juan Benjamín Virasoro, por Moisés Bertoni, por Rafael Hernández, que va a escribir las cartas que también estuvimos charlando, por Juan Bautista Ambrosetti, por Florencio Basaldúa, es decir, todos folclorólogos, políticos, si se quiere también comerciantes, emprendedores, personas que se dedicaron a registrar la memoria de Ituzaingó y a tenerlo también en cuenta en la relevancia que Ituzaingó tenía ya en ese momento dentro de la gran región que constituía y que constituye. El paso de Manuel Belgrano por Ituzaingó está registrado en las memorias de Belgrano y en honor justamente al paso de Manuel Belgrano le comentábamos que hace un tiempo atrás hemos sembrado el sarandí histórico en el patio del Museo Manuel Ignacio Lagraña, sobre la avenida 9 de Julio, que sería parte de esta delimitación del camino real que constituye la memoria de Ituzaingó, ¿no? Otro punto importantísimo, que sería como la posta número 6 en este camino real, es justamente el oratorio de Santa María la Mayor. El oratorio de Santa María la Mayor está registrado en las memorias de Belgrano y se presupone que Belgrano habría descansado con su ejército en el momento de la expedición, sobre el oratorio de Santa María la Mayor. El oratorio de Santa María la Mayor estaría ubicado muy próximo también a lo que sería ya casi la desembocadura del camino alternativo hacia la Ruta Nacional número 12, cerca de la estancia de don Miguel Raúl López Brear. Esto estuvimos charlando con él también, por eso lo menciono. Más o menos estaríamos hablando de una localización muy próxima a la intersección del camino alternativo con la ruta nacional, actual Ruta Nacional número 12, ¿no? Que obviamente esto también se relaciona de forma directa con una posta muy importante dentro del Camino Real, que sería el punto número 7, si se quiere, que es el campamento de Andresito, donde en las lomas, luego de la derrota que Andresito va a sufrir en San Carlos, ¿no? El paso de Andresito está registrado justamente como un punto importante, no solamente porque él va a traer toda parte de la imaginería religiosa que hoy va a estar en Ituzaingó, sino que si se quiere, esta expedición va a acampar en un lugar que se va a conocer como Las Lomas. Las Lomas está muy próximo a la estancia Santa María que estuvimos refiriendo justamente en el programa anterior, ¿no? Es decir, hay una zona ahí identificada como Las Lomas porque va a llamar la atención dentro del paisaje por su elevación geográfica justamente, y se presupone que va a ser el lugar donde Andresito va a acampar, trayendo parte de la imaginería religiosa, entre las cuales va a estar la Inmaculada Concepción justamente, ¿no? Bien, entonces, fíjense qué importante que es todo lo que Ituzaingó tiene como parte de cultura, como parte de memoria, ¿no?
hacemos un repasito general, tenemos la posta 1, que es la quinta de don Guillermo Aguirre, en la zona de las Magnolias, ¿no? Centenario y 9 de julio, donde se resguardan las imágenes de la Virgen de la Inmaculada Concepción luego del incendio de la antigua capilla, y que después van a pasar al edificio del nuevo, que hoy tenemos frente al Centro Cultural, en el Templo Nuevo, ya a partir de 1904, ¿no? La posta 2, para poder parar ahí, mirar un poco y demás, los puentes sobre la Zanja de Loreto, ¿no? El primer puente de 1897, ¿no? La posta 3, el segundo puente de 1932, que está también sobre la tranquera de Loreto, ¿sí? Y después tenemos ya directamente poder imaginarnos ahí el servicio de mensajería y diligencia que en el año 1883 se instrumenta como empresa de transporte de pasajeros y como empresa de transporte de mercaderías y también obviamente de mensajería, de correo, ¿no? Vamos a estar caminando, vamos a estar transitando por donde han pasado el general Manuel Belgrano, el gobernador Lagraña, Benjamín Virasoro, Juan Bautista Ambrosetti, Hernández, es decir, un lugar donde de alguna forma ya se exploraba y llamaba mucho la atención a los viajeros, a los cronistas, a los escritores, a los estudiosos del folclore, de la memoria, es decir, Ituzaingó siempre fue muy importante en ese sentido, ¿no? Después tenemos también, como habíamos mencionado, el antiguo oratorio de Santa María la Mayor, y el campamento de Andresito, luego obviamente de su expedición en las lomas, en las inmediaciones de la estancia Santa María. Entonces, son cuestiones muy, muy relevantes para la memoria de Ituzaingó, son extremadamente importantes, y recordemos que toda la zona de Ituzaingó, que toda lo que hoy conocemos como los campos que van a envolver, que van a ser el cinturón de la actual localidad de Ituzaingó, ya aparecen referenciados en el trabajo de el padre Sánchez Labrador, El Paraguay Natural, como una zona dedicada a estancias de ganado de las misiones jesuíticas, ¿no? Entonces esta zona, lo que hoy sería la actual localidad de Ituzaingó, constituía parte de la zona de campo, de cría, de ganado, de las estancias, de las reducciones, y que por proyección obviamente también forma parte de la memoria jesuítica, ¿no? Dentro de este gran componente del Camino Real, fíjense que es muchísimo lo que tenemos para las organizaciones educativas, para la gente que trabaja en el turismo, para la gente que trabaja en el desarrollo local. Todas estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Es decir, podemos hacer un hermoso recorrido, un armonioso city tour que nos permite salir, por ejemplo, desde las Magnolias para dar a conocer la memoria de Ituzaingó, no solamente metiéndonos hacia adentro del pueblo viejo y viendo las diferencias arquitectónicas entre el Ituzaingó del siglo XIX, el Ituzaingó de principios del siglo XX y el Ituzaingó devenido ya si se quiere, entre comillas, en la modernidad instaurada con mucha fuerza en términos arquitectónicos en Ituzaingó, que tiene que ver con todo el legado de la entidad binacional Yacyretá, es decir, la villa permanente, el centro cultural, el antiguo Club Yacyretá, que justamente tienen que ver con estas nuevas formas de configurar el espacio urbano de Ituzaingó. Y que ahí estoy viendo que Betty Portillo nos está siguiendo desde Ayolas, así que también
Eso es muy importante, ya que todo este nuevo proyecto del Ituzaingó del 80, de fines del 70 y el 80, es como un esquema, es sistema de espejos, o sea que tanto Ayolas como Ituzaingó tenían prácticamente la misma arquitectura, la misma tendencia arquitectónica y la misma configuración urbana con la aparición de la entidad binacional Yacyretá. Entonces, esta idea, este juego que Ituzaingó hace entre pasado del siglo XIX, memoria jesuítica y nuevo periodo de instalación de una nueva configuración urbana, crean en Ituzaingó un mundo totalmente diferente a lo que nosotros podemos llegar a conocer o podemos llegar a ver en otras localidades. Por ejemplo, nosotros estamos ahora transmitiendo desde el Centro Cultural, ¿no? El Centro Cultural también es un punto estratégico como recorrido. Pero ¿por qué? ¿No? Porque su tendencia arquitectónica habla específicamente de una mirada de la arquitectura fundada en la modernidad y que evidentemente tiene que ver con las enseñanzas que Clorindo Testa va a tener en el modernismo, si se quiere, de la configuración arquitectónica. Al mismo tiempo es el único edificio que la entidad binacional Yacyretá va a construir dentro del pueblo viejo de Ituzaingó, que eso también tiene un valor agregado significativo, ¿no? Que en este momento está ya habitado por la siesta de Poras de Atilio Ramírez, o sea que tiene un componente regional significativo que pueden formar parte de ese City Tour que acompañaría esta delimitación del Camino Real, ya que todo el Camino Real de Ituzaingó va a estar acompañado, va a estar matizado justamente por estas imágenes, ¿no? de la imaginación folclórica de la memoria de Ituzaingó. Entonces, estas ideas que estuvimos charlando hoy, que estuvimos viendo, cómo se conjugan, es decir, cómo todo aquello de lo que venimos charlando desde que arrancamos los programas no son puntos separados, no son cosas aisladas, sino que todas están encadenadas y forman parte de un proyecto mayor, que tiene que ver con un proyecto de ocupación del espacio, de delimitación de las fronteras, de instalación de Ituzaingó como parte del gran entramado comercial de la región. Es decir, todos estos puntos a los que estuvimos refiriendo y charlando deben ser vistos dentro de una relación total, ¿no? Es decir, dentro de una idea que los unifica como parte integral de la memoria de Ituzaingó. Obviamente que el proyecto posterior a la década del 70 y el 80 del siglo XX no puede ser eximido de esta situación, sino que también forma parte de esta idea. Imagínense que yo estoy hablando acá de un Ituzaingó jesuítico, de un Ituzaingó del siglo XIX, desde el Centro Cultural. Es decir, esto es lo importante y lo que hay que rescatar, ¿no? Que hoy la presencia del Centro Cultural como un legado de un otro Ituzaingó, que en realidad ya es nuestro Ituzaingó, nos permite recuperar la historia del Ituzaingó jesuítico y del Ituzaingó fundacional del siglo XIX. Otra de las cuestiones importantes, ya para ir despidiéndonos, es tener en cuenta que la fecha 1864 es una fecha clave en términos de gestiones políticas frente al gobernador Manuel Ignacio Lagraña, pero que Ituzaingó, lo que hoy es la territorialidad de Ituzaingó, ya se encontraba habitado, es decir, ya se encontraba con población que circulaba por esta zona, ¿no? Es decir, ya había sido registrado en las cartografías que podemos encontrar en el Padre Furlón, es decir, ya desde 1722 había formado parte de la cartografía, pero también ya había sido recorrido por Gaboto
a mediados del siglo XVI. Es decir, la fecha de 1864 debe ser tomada como fecha de delimitación inicial sobre un decreto de la creación de una localización puntual por un pedido de 3 emprendedores de este Ituzaingó, pero que Ituzaingó ya está, repito, lo que ahora es Ituzaingó ya estaba poblado, ya había población guaraní circulando, ya había sido parte esto de las estancias jesuíticas, ya había población que habitaba esta zona. Entonces la historia de Ituzaingó es mucho más antigua y obviamente se va a remitir y se va a trasladar hasta la presencia de las comunidades prehispánicas, que de ello dan cuenta obviamente los estudios de Rodríguez, de Mujica, actualmente de la arqueóloga Alejandra Schmidt, y nos hablan de la presencia guaraní mucho antes de la fundación de un Ituzaingó del siglo XIX. Bien, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que todo esto nos permita seguir construyendo la memoria en colectivo. Recuerden que mañana estamos con la Maratón Nacional de la Lectura, que es algo que quiero recordar también, la 18ª Maratón Nacional de la Lectura, organizada por la Fundación Leer. Nosotros vamos a estar mañana aquí junto a la Biblioteca Popular Carlos Guido Hispano, al Instituto de Formación Docente, a la Biblioteca y Centro de Documentación Olga Cáceres del Instituto de Formación Docente y a el Jardín Maternal Yerobiá CDI de la Municipalidad de Ituzaingó, leyendo un poco, escuchando algunos audiolibros durante toda la jornada de mañana. Creo que vamos a hacer de 9 a 11, de 16 a 18 y de 20 a 22 para leer un poco sobre Horacio Quiroga, sobre Juana Ibarburú, sobre Alfonsina Storni, todo aquello. Vamos a leer un poquito también, quizás, ¿por qué no?, de Esquer Celaya, como uno de los compositores de literatura local. Vamos a leer a Miguel López Frear, es decir, cuestiones que tienen que ver con el cuento, con la narrativa, la poesía, que nos convoca acá la Fundación Leer para esta Maratón Nacional de la Lectura. Gracias por acompañarme en este transitar auditivo, ¿no? Como siempre digo, que Dios los bendiga. Colaboremos con mantener la distancia social, el uso del tapabocas, el alcohol en gel, que nos permite de alguna forma seguir cuidándonos en esta nueva vida que tenemos que aprender a desarrollar, y en este nuevo aprendizaje también aprender a cuidar a los otros, que son la proyección obviamente de nuestras acciones en la vida. Gracias por acompañarme y que tengan un excelente continuar del día.